Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer las variantes de la apertura española. Como ustedes saben, la apertura española, como su propio nombre lo indica, eh, se inventó en España. También se le conoce Ruy López o apertura Ruy López en honor a quien lo inventó. Cuando las negras defienden el peón de E5 con caballo C6, las blancas en lugar de jugar a C4 juegan a la casilla B5. El objetivo es presionar al caballo y más adelante poder capturar al peón de E5. Y aquí existen muchas variantes. En primer lugar vamos a ver el sistema Moller. ¿En qué consiste este movimiento? El sistema Moller es cuando el peón de E6 avanza y ataca al alfil. Y aquí hay muchas variantes y subvariantes. Podremos capturar al caballo o podemos retroceder al alfil. Y aquí también hay muchas variantes. Las negras pueden jugar B5 o pueden jugar D6 o pueden contraatacar con el caballo en F6 y atacar al peón de E4. Luego tenemos la defensa Morphy. En la defensa Morphy, igualmente las negras juegan A6, las blancas retroceden el alfil a A4, pero la defensa Morphy juega el caballo de F6 y contraataca al peón de E4. Las blancas hacen su enroque corto y en la defensa Morphy eh, hay muchas variantes. Se puede capturar el peón, se puede jugar el peón aquí, se puede jugar el alfil ahí para hacer enroque. Muchas variantes. Tenemos la defensa Morphy, variante Caro. Y ahí las negras juegan B5 para atacar directamente al alfil. Y las negras contraatacan el peón de E4. El alfil sale a C5 y las negras están listas para hacer su enroque. El objetivo es jugar el peón de D4 para atacar el alfil y bloquear la acción de este alfil y apoderarse del centro. Tenemos la defensa Morphy, variante Steinitz moderna. Ya sabemos que la apertura española, el objetivo es presionar en C6 y luego más adelante capturar el peón. No necesariamente quiere decir que vamos a capturar al caballo. Lo que se busca es presionar. Aquí el peón juega en D6 para defender el peón de E5. Bueno, y no son las únicas variantes, también tenemos otro tipo de variantes que vamos a ver aquí. Otro tipo de... A ver, un ratito. Vamos a ver otro tipo de aperturas que tenemos en la apertura española. Tenemos la defensa berlinesa. Vamos a ver en qué consiste. Cuando las blancas presionan al caballo de C6, las negras no juegan A6, simplemente juegan caballo C6 para contraatacar
al peón D4. Existen muchas variantes. Se puede jugar aquí peón D3, se puede jugar caballo C3, o podemos hacer enroque para tener seguridad del rey. Sacrificamos un peón, pero luego podemos recuperar ese peón aprovechando que el rey está en el centro. Podemos meter nuestra torre a E1. Precisamente eso es lo que hacen las negras, ganan un peón, pero arriesgan la seguridad de su rey. Ahora la torre ataca ahí y ese caballo tiene que retirarse. Se retira y ataca al alfil. Capturamos, recuperamos ese peón y hay un ataque indirecto muy peligroso hacia el rey. Captura y este caballo no puede retirarse, así que lo jugamos para defender al alfil. Y este caballo en cualquier momento lo vamos a recuperar, lo vamos a capturar. Captura ahí y jaque y luego recuperamos el caballo y tenemos más ataque. Si se descuidan podrían perder su enroque. Entonces, en vez de capturar su caballo, jugamos caballo D5 para más bien capturar el alfil. O sea que es una variante muy interesante, una variante muy agresiva. Jaque. El rey se tiene que retirar y ya estamos contraatacando y estamos amenazando su caballo. Por ahora no podemos capturarlo porque perderíamos el caballo. Y ahora las negras regresan su caballo a D6. Sacrifican y jaque mate. O sea que esta variante, si el oponente se equivoca, podemos darle un jaque mate. Pero también hay otras formas de jugar la defensa berlinesa. Esta es otra forma de jugar. Aquí las negras jugaron E7 y ahora sí retiran su alfil porque ahora sí tranquilamente pueden capturar el caballo y podrían perder el alfil. Ya. Esta es otra forma de jugar la defensa berlinesa. Y bueno, aquí se equivocaron y las blancas ganaron un peón. Luego tenemos la defensa Steinitz, apertura española, variante defensa Steinitz. Las negras juegan rápidamente D6 para defender su peón D5. No, prefieren no mover el peón del extremo. Las damas se capturan. Bueno, aquí se equivocaron y perdieron un peón. Acá tenemos otro ejemplo. Es otra forma. Y ahí perdieron la torre y no van a poder hacer enroque. Se rindieron, no podían jugar ahí, por supuesto. Se puede jugar ahí, está atacando el peón. Podría ser enroque, pero ya las negras tienen desventajas. Entonces vamos a ver un video que nos explica sobre la apertura española y diferentes variantes. Por razones del tiempo no vamos a poder ver todo el video. Ya solamente vamos a ver una parte del video, es muy extenso, pero queremos entender cuál es el objetivo de la apertura española, qué variantes y subvariantes existen. Entonces prestamos atención.
En este video presentaré un estudio completo de cómo jugar la apertura española con blancas. Es una apertura que se viene jugando hace siglos y nunca ha pasado de moda, siendo el arma principal de muchos de los mejores jugadores del mundo, tanto en el pasado como hoy. A la apertura española se llega tras las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, donde las blancas atacan de inmediato al defensor del peón de E5 y a la vez quedan ya listas para enrocar. Ahora bien, me gustaría adelantar que contra la variante principal recomendaré una jugada que permite evitar extensas líneas teóricas. Es decir, no nos enfrentaremos contra el ataque Marshall, ni contra la variante abierta, ni mucho menos las más habituales líneas de las negras, la Breyer, o la Zaitsev, o la Chigorin, entre otras. Entonces, me explico. A6 es la línea principal, alfil A4, caballo F6. Y ahora, lo que yo voy a sugerir en este estudio es jugar D3. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, la línea principal es con enroque, pero acá hay que estudiar bastante. Y no es que esté en contra del estudio ni a favor de la vagancia, al contrario. Pero este estudio de la española con blancas va enfocado a personas que quieren aprender y comprender antes de memorizar un sinnúmero de variantes. Bueno, solo para aclarar, acá las respuestas más habituales son alfil E7 y se llegan a todas aquellas variantes que mencioné, como la Breyer, Zaitsev, la Chigorin, incluso el Marshall. Otra es el caballo por E4, la variante abierta, y la otra es B5 y bueno, etcétera, etcétera. Así que todo esto lo evitaremos en este estudio. Por supuesto, también veremos cómo jugar contra la berlinesa, la Steinitz, la Bird, entre otras. Así es que, sin más, comencemos. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López, A6, la variante principal, conocida también como la variante Morphy. Aquí seguiremos con alfil A4, caballo F6 y ahora, en lugar de la principal enroque, jugaremos D3. Así evitamos tener que estudiar un montón de teoría. Y esto no por flojera, sino porque es bueno comprender ideas y esquemas antes de aprender libros y libros de variantes, teoría y ramificaciones. Una vez que domines estas ideas, podrías bien hacer en estudiar las líneas principales de la española. Pero bueno, esta jugada de D3 es muy lógica y coherente, puesto que protege al peón de E4 y también facilita la salida del alfil de C1. Esta jugada de D3 ha sido utilizada varias veces por el propio campeón del mundo actual, Magnus Carlsen. Así es que es un método bastante confiable de jugar en la española. D6, que es lo más jugado a nivel estadístico y que tiene la idea de proteger a su peón de E5 y así entonces liberar a su caballo de C6 de la defensa del peón de 5 y pensar entonces con esta pieza, el caballo, a atacar a nuestro alfil español a base de B5 y caballo A5. Es por ello que la siguiente jugada blanca debe ser sí o sí C3. ¿Por qué? Bueno, para poder esconder al alfil en la casilla C2. Recuerda, en la apertura española es importante que nuestro alfil español, el de casillas claras, no sea cambiado. No tendría sentido jugar una apertura española sin este alfil. Bueno, sin embargo, además de este D6 de las negras, es posible ver, aunque en menor medida, pero sí es posible ver otras dos jugadas como lo son B5 y alfil C5. Veámoslas una a una. Entonces, B5 en primera instancia. Aquí, lógicamente, jugamos alfil B3, alfil E7, enroque D6. Y ahora importante es jugar A4, buscando desestabilizar el ala de dama de las negras. Acá hay dos jugadas posibles. Alfil D7
y B4. En caso de B4, buscaría esto un caballo A5, así que seguiremos con A5, las negras en roque, nosotros caballo BD2, alfil E6 que pretende hacer el avance liberador de 5, lo cual no podemos permitir. ¿Y qué jugaremos entonces? Fíjate, caballo C4 y ahora no es posible para las negras el avance de 5 porque caería el peón de E5 por el ataque de nuestros dos caballos, ¿verdad? Bueno, la idea acá es continuar con un alfil E3, torre E1, etcétera. Y de esta manera vamos posicionando nuestras piezas correctamente. La otra alternativa, como mencioné, es alfil D7. Aquí seguiremos C3, tanto para tener una casilla en C2 para nuestro alfil español, así como también para pensar en fortalecer el avance de 4. Las negras pueden jugar en roque. A ver, caballo A5 también sería posible, pero como mencioné, el previo C3 que hicimos nos permite entonces jugar alfil C2, el cual nos permitiría jugar un D4 en buenas condiciones sin que caiga nuestro peón de E4. Podría seguir C5, nosotros D4 y estaríamos bien. Pero un poquito más jugado que caballo A5 es enroque. Seguiremos con alfil C2, torre E8, torre E1, H6, caballo BD2. Recuerda bien esto que te voy a decir. Esta es una maniobra típica en las aperturas españolas, y es que se pretende llevar el caballo a G3 vía F1. Las negras aquí pueden seguir con alfil F8, nosotros caballo F1, D5, E por D5, caballo por D5, caballo G3, caballo B6, A por B5, A por B5, torre por A8, dama por A8, caballo E4, seguido de alfil B3, alfil E3, el avance de 4 y así estaríamos levemente mejor que las negras. Eso en caso entonces de B5. Vimos que la principal era D6, vimos también B5, pero también mencioné alfil C5 es la otra opción, a lo que seguiremos con enroque, B5, alfil B3, D6. El negro protege con peón a su colega de E5 y ahora prepara caballo A5 cazando a nuestro alfil español. Como esto no lo debemos permitir, entonces jugaremos C3 y ahora, si caballo A5, entonces jugaremos alfil C2, seguido de D4. Entonces, las negras no hacen esto, juegan en roque. Y acá podemos jugar alfil G5, y si H6, alfil H4, seguido de H3, caballo BD2, etc. Estaríamos bien con las piezas blancas. Pero bueno, vayamos a lo principal, que era D6. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1. Debes hablar. Y que ya vimos lo que amenaza, además de proteger a su peón D5, amenaza B5, alfil B3 por parte nuestra y caballo A5 y nuestro alfil español desaparecería. Por lo tanto, C3 es importante para alfil C2 en caso de este plan de las negras. Y bueno, es lo fundamental en la española, ya lo dije, preservar a nuestro alfil de casillas claras. Las negras G6, que es lo más jugado en esta variante, y grandes maestros como Morozevich, Tomaszewski, Ivanchuk y Nakamura lo han planteado, perdón, en sus partidas, con negras, por supuesto. Otra opción sería que el negro no jugara en lugar de G6 alfil E7, jugada normal de desarrollo, buscando el rápido enroque. Nosotros seguiremos con el también normal enroque y ahora dos posibilidades para las negras, jugar enroque o alfil G4. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, enroque, y ahora importante es hacer H3 evitando la clavada. Seguiría B5, alfil C2 con la idea de favorecer el avance de 4, D5, caballo BD2, D por E4, D por E4, alfil E6, A4 golpeando al flanco de dama negro y podríamos seguir con caballo G5 atacando al alfil D6 y tendríamos una leve ventaja. Ideas de torre E1, caballo F1 para caballo G3 también son a considerar, pues es lo típico en la apertura española. Eso en caso de que luego de nuestro enroque las negras jugaran enroque.
Pero si en lugar de enroque jugaran alfil G4, que es otra opción, luego de nuestra jugada de enroque, acá seguiremos con caballo B2. Las negras tienden a jugar caballo D7 buscando un caballo C5 y otra vez apuntalar sobre nuestro alfil de casillas claras y tocando además en el peón de D3. ¿Qué jugaremos acá? H3, cuestionamos al alfil oponente, alfil H5, torre E1 para caballo F1 y caballo G3, caballo C5, por supuesto, salvamos a nuestro alfil español de ser engullido, alfil C2, caballo E6, no permitiendo el avance nuestro de 4 y preparando un caballo G5 para ejercer mayor presión sobre nuestro caballo de F3. Acá seguiremos con caballo F1, caballo G5, también sería posible alfil G5 y acá responderemos con caballo G3, tocando al alfil de H5, alfil por F3, dama por F3, alfil por C1, torre A por C1 y tendríamos ligera ventaja. Eso en caso de alfil G5, pero un poquito más usual es ver este caballo G5. Jugaremos alfil por G5, le quebramos las patas al caballo negro. Alfil por G5, caballo G3, alfil por F3, dama por F3 y la casilla F5 para nuestro caballo luce bien, ¿verdad? Además habría ideas de alfil B3 para tocar en F7 y siempre, digamos, podríamos tener una iniciativa leve, pero iniciativa al fin y al cabo. Y las negras tendrían que pensar en enrocarse tal vez o un dama F6. Pero bueno, las blancas tendrían una buena posición, estaríamos algo mejor. Pero bueno, vayamos entonces a lo principal, G6, jugaremos enroque, las negras tienden a jugar alfil G7, nosotros torre E1, enroque, H3, evitamos la clavada, B5, alfil C2, alfil B7 y ahora no D4, sino que A4, buscando dinamitar el flanco de dama de las negras. Y es que si ahora se jugaba D4, que te dije que no hay que hacerlo, quedaríamos inferior producto de E por D4, C por D4 y ahora fíjate en esta jugada, caballo B4 y nuestro alfil español desaparecería de la partida. Porque si lo quitamos con alfil B3, entonces caería el peón de E4 con alfil por E4, por ejemplo, y estaríamos algo peor, y no es la idea. Así es que desde ahí hay que ver bien siempre y cuando es posible jugar el avance liberador de 4. En este caso, aún no. Jugamos A4, cuestionamos al peón de B5. Las negras tienden a jugar B4, nosotros A5 para no perder espacio en el flanco de dama. Torre B8, alfil E3 preparando el avance de 4. Las negras podrían impedirlo de momento con un torre E8, pero acá seguimos con caballo BD2 y vemos cómo poco a poco podríamos ir favoreciendo el avance de 4. Incluso tendríamos ideas de caballo C4 y alfil A4, por ejemplo. En fin, tendríamos una cómoda ventaja posicional. ¿Te parece que hagamos un pequeño resumen de esta variante principal en la apertura española? Vamos, a esto para que no te enredes con todas las variantes que vimos, sino que entiendas las ideas esenciales. Vamos, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6 y nuestra jugada D3, importante. D6, C3, G6, enroque, alfil G7, torre E1, enroque, H3, B5, alfil C2, alfil B7, A4, B4, A5, torre B8, alfil E3, torre E8, caballo B2 y tendríamos una ventaja posicional interesante, ¿verdad? Vayamos a ver entonces la siguiente variante en este estudio de la apertura española. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, la variante berlinesa en la apertura española, la cual se conoce por ser... Cerró todas sus cuentas bancarias, abandonó sus inversiones en la bolsa y dejó su trabajo en relación de dependencia.
Su nombre es Iñaki Apesteguía y gracias a un nuevo tipo de inversiones, hoy forma parte de una enorme tendencia de millones de personas que renunciaron a la economía tradicional y viven en sus propios términos. Y en un trabajo sin precedentes junto a Inversor Global, este 17 de junio estrenará una miniserie especial llamada La Gran Renuncia. Se trata de 3 episodios en los que Iñaki contará los detalles sobre la particular inversión que está detrás de esta enorme tendencia y cómo cualquier persona podría buscar aprovecharla desde Argentina. Inscribite gratis para recibir los episodios haciendo clic acá. Cerró toda su... La verdad me emociona esto. Ser muy sólida y difícil de doblegar. Fue una variante que se dejó de usar durante muchas décadas, pero quien la trajo a la super élite de regreso fue Vladimir Kramnik en el año 2000, sorprendiendo a Kasparov en el match por el título mundial, no logrando Kasparov penetrar la defensa de Kramnik. Bueno, ¿qué jugaremos con blancas? Enroque. Y quizás estés diciendo, este me va a mostrar la variante tablífera de la berlinesa. No, te mostraré una alternativa bastante jugada y con buena posición para las blancas. Entonces acá las negras continúan con caballo por E4. Y acá en lugar de jugar D4, que es la variante tablífera, al menos para mí, donde desaparecen las damas y todo aquello que ya sabes, recomiendo jugar torre E1. Y esta es bastante interesante, es mi recomendación de hecho, lo cual nos va a llevar a posiciones llenas de vida, con damas en el tablero y la ubicación armónica de nuestras piezas. Bueno, la variante más aburrida es aquella que es con D4, caballo D6, alfil por C6, D por D6, D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque, rey por D8, y algunos dirán, bueno, le quitamos el enroque a las negras. Sí, pero es una posición seca, donde las blancas pueden tardar mucho en tomar la iniciativa. Todo lo antes dicho es a mi juicio, por supuesto. Evidentemente esto es jugable y las blancas pueden ganar, pero deben tener bastante paciencia. Así entonces, en lugar de D4, la variante principal, nosotros jugaremos torre E1, atacando al caballo. Este se retira, caballo D6 y ataca a nuestro alfil español. Y ahora responderemos con caballo por E5, entregando el alfil de B5, pero con un propósito bien malicioso. Las negras claramente no deben aceptar el regalo y tienen ahora dos jugadas razonables. Una es alfil E7 y la otra caballo por E5. Lo que es un poco más jugable es alfil E7. La otra alternativa era caballo por E5. O es, perdón, no es que era, es caballo por E5. Seguiremos torre por E5 jaque, alfil E7 y ahora nuestro alfil está siendo atacado. Y como el alfil español no debe ser eliminado jamás del tablero por su potencial de ataque, menos permitir que sea cambiado por un caballo del rival, entonces jugaremos alfil F1. Y esto parece una locura. Es decir, un alfil que vuelve a su casilla de origen, ¿no? Pero no es mala jugada por cuanto todo el flanco de rey está ya desarrollado. La torre ya ha salido y hay que permitir que la torre vuelva a la casilla E1 en caso de ser amenazada. Alfil A4 en lugar de alfil F1 tal vez sea otra alternativa. Las negras podrían seguir con enroque, nosotros D4, alfil F6, torre 1, caballo F5 atacando 2 contra 1 al peón de D4, C3 sosteniendo al peón central, D5, alfil F4 seguido de caballo D2 para caballo F3 y la posición de las blancas es sencilla de jugar. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que vimos en el video, la apertura española es una apertura muy dinámica, hay muchas variantes, subvariantes y defensas. Muy bien, esa ha sido la clase.